estamos hablando de lo que hicimos para poner en práctica el simple past. Entonces, hay afirmaciones, negaciones y preguntas en todos los tiempos. Cuando yo afirmo es que digo en presente, por ejemplo, pues juego fútbol, cocino, voy a la escuela, trabajo, duermo temprano. O si hablo de alguien más, pues puedo decir mis papás trabajan, mis papás tienen un coche, mis papás van de vacaciones. Ese es en presente. Y esa es una afirmación. Afirmo que hacen algo, ¿verdad? En negaciones, pues voy a decir que no hago algo si es presente o que no hice algo. En preguntas, pues voy a preguntar si hace algo alguien, ¿trabajas? O en pasado, ¿trabajaste? O en el presente continuo que ya también hemos visto, ¿estás trabajando? Esas son preguntas. Entonces, nosotros chicos tenemos que analizar entonces cuando yo voy a dar una información, que en este caso dice, no trabajé. Yo es lo que quiero decir, no trabajé. No trabajé. ¿En qué tiempo estoy hablando cuando digo no trabajé? ¿En futuro? ¿En presente? ¿En pasado? Cuando digo no trabajé. ¿Presente? No, porque el presente es, acuérdense que el presente es las cosas que se hacen o no se hacen. Que es decir, trabajo, juego, duermo. Eso es presente. Entonces en pasado. Es pasado, no trabajé. E incluso hasta lo podemos poner en presente trabajo, en pasado trabajé. Como es negación, pues decir no trabajé. Entonces, yo siempre les he dicho, chicos, pues en afirmaciones siempre ponemos el sujeto, el verbo, el complemento. En negaciones, pues lo mismo, solamente que antes del verbo, pues va a ir la negación, que niegue, que no lo oí, que no hago esa acción. ¿Ok? Entonces, el sujeto. ¿Quién es el sujeto en este caso, Blanca? Cuando tú dices no trabajé, ¿cuál es el sujeto que tienes que utilizar? ¿Yo? Ay, pues porque tú eres la que no lo hiciste, ¿verdad? Entonces ahí en tu sujeto siempre va la información de la persona de la que estás hablando. En este caso estás hablando de ti, entonces I. ¿Cuál sería tu verbo que vas a utilizar en esa información? La acción. ¿Cuál es la acción? Work. Trabajar, exactamente, work. Como estamos hablando en pasado, pues entonces diríamos worked, ¿verdad? Pero si tú dices I worked, pues es afirmación, está diciendo trabajé, I worked, y lo pones en pasado el verbo, I worked, trabajé, pero tú dijiste que no trabajaste, por lo tanto tienes que recurrir entonces a una negación, y lo que les he dicho, siempre en las negaciones tenemos que tener el auxiliar del tiempo. ¿Quién es el auxiliar en este caso del simple past? Lo vimos la clase pasada, creo, ¿verdad? Sí, estuvimos repasando el auxiliar también en las negatives y las questions. ¿Cuál es el auxiliar aquí en el simple past? En el presente es el do, Blanca, porque decimos I don't know, no sé. Did. Did es el pasado, o a menos que el verbo to be sea el verbo principal, porque si tu verbo principal es el verbo be, pues ahí no requieres a nadie más. Ahí mismo le agregas el not y ya está en negación. En nuestro caso tenemos al verbo work, él no tiene esta capacidad, entonces él sí requiere al auxiliar. Y acuérdate pues que el auxiliar en la negación pues viene antes del verbo para que lo niegue. Entonces vas a decir, I did, y tiene que ir el not siempre, I did not work. O si haces la contracción del did not, entonces dirías, I didn't work. Y ya el verbo ya no lo pones en pasado. ¿Por qué? Porque el auxiliar ya apareció, que indica, es el auxiliar del pasado, entonces indica que el verbo está en pasado. Entonces ya no requiere que lo pongas en pasado y vas a decir, I didn't work. En afirmación, como no hay auxiliares, ahí va el verbo directo, lo que le decía Regina, porque sí existe una forma del verbo en pasado, entonces no requiere auxiliar la afirmación, nada más digo, I worked. Ahí sí lo pones el verbo en pasado. I worked, trabajé. En negaciones y preguntas, como vas a utilizar el auxiliar did, el verbo
se tiene que caer ya en forma base porque el did indica que ya está en pasado. ¿Me explico? Okay. Yes. Okay, guys. Well, today, guys, we're gonna, wow, ¿qué es? No, mejor vamos a, es que voy a poner una activity de listening, pero como que todavía nos anda costando el simple past, entonces mejor dedicarle más tiempo al past. Y acuérdense que estábamos viendo las reglas, chicos, las reglas del cómo agregarle ed al verbo, ¿se acuerdan? Yes. Okay, so, I sent you some activities, les envié una actividad, me parece, ese día, ¿verdad? Que les dije, se las mando de una vez. Para, Yes, teacher. no se me pasa, okay, good. Vamos, let's do it, guys. Let's do it. Wait. 8:48. Ok, guys. Past simple, regular. Aquí todos los verbos sean regulares. Entonces, pues ya teníamos lo que ahorita precisamente les decía nuevamente. En negaciones y preguntas, como aparece el auxiliar, pues no es necesario poner el verbo en simple past. Pero en affirmative sí teníamos que ponerlo en simple past. Y ya sabemos que como son regulars, a todos les agregamos ed, obviamente siguiendo estas reglas que revisamos de cómo terminaba el verbo, pero pues se les agregue ed al final, ¿verdad? So, number one, ya estaba ahí. I waited 10 minutes for the bus. Esperé 10 minutos el autobús. Number two. Who has number two? Ana? He usually walks to work, but he didn't walk to work yesterday. Yes. Negative. Y hay que poner el verbo, el auxiliar sobre antes del verbo walk. Entonces, did not or didn't, y el verbo en forma base. But he didn't walk to work yesterday. Number three. Who has number three? Regina? I was really surprised when my friend cooked dinner. Yes, I was really surprised when my friend cooked dinner. Excellent. The next one, number four. Who has number four? Guadalupe? Ahí tengo un poquito de duda, pero ahorita me quita la duda. Yes. Did you order your food? Yes, we do. Okay. Yes, aquí en the first part was good. Did you order your food? It was correct. But the second, well, the answer, Guadalupe, remember that when we have a short question, we always start with the yes or the no, depending if it is a negative or positive answer. So siempre el yes or no. After the yes or no, you place, colocas, you place the subject. En este caso, diría, yes, we, ahí estaba. And after the subject, you place the auxiliary, el auxiliar. ¿Y cuál es el auxiliar del simple past? Do. No. El do es del presente, por eso nos decimos, do you work? ¿Trabajas? Porque si dijera, did you work? Estoy utilizando el auxiliar del pasado y ya no estaría preguntando a la persona, ¿trabajas? Le estaría preguntando, ¿trabajaste? Fíjate la Entonces auxiliar. sería did, también se responde did. Yes, we did. Es que ajá. Y es que así, en todas las preguntas, en todos los tiempos, chicos, va a ser de esa manera. ¿Ok? Así, sí, en las preguntas, en las preguntas que en las short questions, siempre se va a responder de la misma manera
Ok. O sea, no me refiero que a todas vamos a decir yes, yes I do, ¿verdad? No, me refiero a la estructura. Siempre el yes o el no. After the yes or no, the subject. And after the subject, the auxiliary of the tense, del tiempo en el que se esté hablando. En este caso es simple past y el auxiliar de simple past es did. O a menos que el verb be sea el verbo principal, porque acuérdense que si es el verb be aparece, él no requiere a nadie de los auxiliares. Yo creo que por aquí a ver si aparece una de esas. Ahorita lo vemos. Pero si el verb be les aparece como verbo principal, entonces no recurran al did. Aquí en esta, pues el verbo es order. Y order, pues no es el verb be, entonces él sí requiere auxiliarse para preguntarse o para negarse. ¿Ok? So, number 5. Who has number 5? Ana? My friends didn't play tennis because it was too hot outside. Yes, my friends didn't play tennis because it was too hot outside. Excellent job, Ana. The next one, Blanca. Troy want to study for the final exam. Okay, Troy. Want? Can Want, you spell want? ed, wantid, ed, con, Okay, wanted. Okay, entonces want, wanted. wanted Yes. to study for the final exam. Yes. Ahí el study, ¿cómo lo pusiste? Así, no le puse nada study, lo dejé Yes. así como estaba. Yes, excellent. Yes, Blanca. Acuérdense que cuando tenemos infinitivo, chicos, aquí tenemos, estas son interesantes, fíjense. A lo mejor algunos ya lo comprendieron, como en el caso de Blanca, que lo hizo de manera correcta, pero a lo mejor para otros dicen, ¿por qué? ¿Verdad? Entonces, aunque aquí estemos hablando en simple past, guys, y estos precisamente a veces nos confunden porque dices, pues aquí dice Troy y el verbo want, en pasado, porque es regular, le agrego de eso. Troy wanted, y luego tengo el verbo estar, y entonces lo voy a poner en pasado porque es pasado. Pero acuérdense, o más bien aquí que cuando hacemos infinitivos es porque queremos que el verbo no se conjugue, que suene así, estudiar. ¿Qué pasa si, y para que diga si estudiar, pues necesito ponerle el to y el verbo en forma base, que es study. La forma base ya sabemos que es sin ningún cambio. Ni el AED, ni el ING, ni la S, nada. Entonces va a ser el to y el verbo en forma base para que no se conjugue y diga estudiar. ¿Qué pasa si yo lo pongo en pasado el studied? Supongamos, diría, Troy estudió para el examen final. ¿Por qué? Porque también pusimos el verbo estudiar en pasado, que aquí, pues, al final de cuentas no podríamos, porque tiene que estar en to, y sabemos que cuando está el to, el verbo en forma base. Pero por si alguien lo puso en pasado, pues no se podría. Necesita sonar así, estudiar el verbo. Entonces, to study, en forma base. Next one, number 7. Number 7, who has number 7? Regina? First we boiled the water and then we pour it into a cup. Okay, first we boiled the water. Boil, guys, hervir. Desde aquí dice, primero hervimos, we boiled the water, and then we poured it into a cup. Entonces dice aquí primero hervimos, hervimos el agua, and then we poured, obviamente es un verbo regular, por eso se le agrega la ed. So we poured it. ¿A qué se refiere pour it?
Vertir, servir. Yes, like vertir. Okay. So, the next one. Number 8. Nobody? Blanca. Yes, Blanca? I think that Blanca is not listening. Ok, perdón. Okay, Did Blanca. they laugh at you, Jake? No, they didn't. Ahí en laugh tampoco le puse nada, así lo dejé como estaba, Yes. no sé si... Yes. Did they laugh? Ujú, Did they laugh at your joke? ¿Se rieron yes. de tu chiste? Did they laugh at your joke? No, they didn't. Esta es una question, guys. El auxiliar al principio, did, el sujeto, y después del sujeto el verbo. Sabemos que el verbo se tiene que mantener en forma base porque el auxiliar ya indica que el verbo debe estar en pasado al ser el did. Entonces ya no es necesario ponerlo en past también. So, good. Number 9. Number 9. Regina? What time did you arrive at school this morning? What time did you arrive at school this morning? What time did you? Yes, did you arrive? El verbo en forma base, así como está ahí. Yes, at school this morning. ¿A qué hora llegaste? Number 10. Who has number 10? Okay, I do it. Neil Armstrong and Buzz Aldrin. A ver, Aldo. Neil Armstrong and Buzz Aldrin landed on the moon in July 1, 1969. Yes. Landed on the moon in July 1969, sorry, 1969. Good. And number 11. Guadalupe. Sería, what are you did last Saturday? What did you, what? What did you? Yo ahí puse el verbo to be. And what are you did? Puse. What are you did last Saturday? Okay. Ajá. This is a common mistake, guys. Es un error común. Chicos, yo sé que a veces hello, Abril, welcome. Hello. Ok, entonces, chicos, en esta de la number 11, nos da miedo a veces que decimos, es que si ahí tengo el do, entonces, ¿cómo va a quedar? ¿Voy a tener did y do también juntos? Guadalupe, ¿volviste? ¿Levantaste la mano otra vez? ¿O no? No la bajé. Sorry. Entonces, no, que aquí no podemos recurrir, Guadalupe, al verb be. No podemos decir, what are you did?
¿Por qué? Porque si nosotros colocamos al verb be ahí, acuérdate que el verb be en auxiliar, pues al final de cuentas tiene un significado. Ahí el verb be como auxiliar sí tiene significado, que es ser o estar. Entonces, si tú le dices, what are you? Le estás diciendo, ¿qué eres o qué estás? ¿Qué eres o qué estás? Y luego le pones el verbo did. Les vas a decir, ¿qué eres o qué estás? Hiciste el sábado pasado. Y precisamente lo que les he dicho, el verb be funciona como auxiliar, pero cuando él es el verbo en el presente o en el pasado, cuando él es el verbo, él no va a requerir que lo auxilien. Él mismo se coloca en la posición del auxiliar. Pero en este caso, nuestro verbo no es el verb be, Guadalupe es nuestro verbo do. Entonces, Ok. el verbo también requiere Es, auxiliar. ajá. Entonces Es que me aquí, confié porque como ahorita, antes cuando de empezar a decir las respuestas, dijo, creo que hay unos de verbo to be, y me confié. Entonces sería, what did you do last Saturday? ajá. What did you do? Y aquí, chicos, pues es el auxiliar did, que él es el auxiliar para todos los verbos, y pues casualmente aquí el verbo que está auxiliando, pues es el verbo hacer. Pero una cosa es el verbo y otra cosa es el auxiliar. Entonces, debemos de respetar que cuando utilizamos en preguntas el auxiliar did, ya el verbo lo ponemos en forma base, por eso es que ahí debe decir do, porque ya el did está indicando que el verbo hacer está en pasado, entonces ahí dice, ¿qué hiciste el sábado pasado? Ok, ¿me explicó, Guadalupe? Yes, teacher. Ok, number 12, guys. Who has number 12? Anna? When I was a baby, I cried a lot. Yes, when I was a baby, I cried a lot. Lloraba mucho. Number 13. Who has number 13? Blanca? Did you fix your bicycle? No, I didn't. Perfect, Blanca. Did you fix your bicycle? No, I didn't. Number 14. Who has it? Anna? The bag was very heavy, so I didn't carry it to the truck. The bag was very heavy, so I didn't carry it to the truck. Yes, no la cargué hasta la camioneta. Good job. And finally, number 15. Guadalupe. Creo que ya lo entendí. Es que no tenía muy bien cómo hacerle en las preguntas. Sería, how many times did you text your friend yesterday? How many times did you text your friend Yesterday. yesterday? Yes. How many times did you text? Very good. Excellent. So, guys, any question about this exercise? Something that was not very clear for you, maybe? A question or something? Nothing? A ver, entonces en las preguntas y en las negaciones se utiliza el did. Exactly. Y en las preguntas, cuando se usa el did, ya el verbo se va a utilizar en su forma normal, o sea, ya no lo vamos a pasar a pasado, ¿verdad? Es que yo sí lo estaba poniendo en pasado también. No. Bueno, es que yo no alcanzaba a escuchar ahí la idea. Acuérdense que uno de los problemas que vamos a tener, chicos, bueno, no de los problemas, de los retos que vamos a tener en el Simple Past, es el sonido de los verbos en pasado. Entonces, a lo mejor ahí yo no los escuché en pasado, por eso no corregí esa parte, Guadalupe, pero
como si tú lo dices, que los pusiste en simple past, entonces hay que corregirlos. No tienen que estar en simple past en las negatives y en las questions, se quedan en su forma base. Porque ya tienes el auxiliar ahí que está indicando que él es el auxiliar del pasado, entonces llega a negar al verbo en pasado, entonces ya no requieres poner también al verbo en pasado. Y en preguntas indicas que estás preguntando en pasado, entonces ya no es necesario ponerlo en pasado. Ok, teacher. En la numbers 7, Yes. el verbo boil o boil. Number 7, boil. Yes, ¿Así se queda o...? No, esta es una afirmación. Acuérdate que nada más lo de ponerlos en forma base es en las negatives y en las questions. Pero esta es una afirmación porque estás diciendo, afirmas que primero hirvieron el agua. Dice, primero hervimos. Entonces estás afirmando. Ahí como no entra el auxiliar, pues sí necesitas poner el verbo en pasado. Y acuérdate que pues, son verbos regulares, a todos les vas a agregar ed y obviamente respetando las reglas que estuvimos revisando the last class. Is it clear? Yes, teacher, thank you. Okay, any other question, guys, before we continue? Okay, good. Let's practice, guys. Vamos a practicar un poquito más el simple past. Porque no es de que ya lo vimos y ya quedó. We have to practice, 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 and practice. Hasta que se nos queda. Give me a second. I'm going to ask you some questions, guys. I'm going to ask you some questions in simple past, obviously, simple past, and try to answer my questions. Okay, so listen. What time did you go to bed last night? What time did you go to bed last night? Aldo. I went to my bed at 11. Okay, good. Excellent, Aldo. Can you ask the same question to the person that you want? Aldo? Okay. Where did you go? No, the same question, Aldo. Okay. ¿Cómo? Okay, can you repeat me the question, please? Yes. What time did you get to bed last night? What time did you go to bed last night? And you already answered. Ya contestaste. You already answered. So now you have to ask the same question that I asked you. You have to ask another person. Okay. Thanks. What time did you go to the bed yesterday? No, yes, last night. Or last night, Maria? I went to bed at 11 p.m. At 11 p.m. Very good. Thank you, guys. Anna, what time did you get up this morning? What time did you get up this morning? I went get up 8. Okay. Can you repeat the first part, Anna? I went get up 8. Okay. An observation for everybody. In the last question, Anna, I asked, what time did you go? Fuiste. Por eso es que ahí en la answer, Aldo utilizó el went, porque ya en la afirmación tú dices, me fui a la cama I went to bed at 11. Pero ahorita en esta question
no se utiliza el go, porque aquí la pregunta es, what time did you get up? Entonces ese es el verbo, te levantaste. ¿Qué pasa si tú dices went en tu respuesta? Puedes decir, vas a decir fui y luego vas a decir me levanté. Fui, me levanté. Entonces ahí el fui te está sobrando, porque en realidad tienes que decir, me levanté. Pues simplemente eres tú el sujeto, I, y el verbo levantar, pero en pasado, que es got up. Este es un verbo irregular, chicos, no lo hemos visto, pero no quiere decir que no podamos revisarlos para irnos acostumbrando. Entonces, el get up, el pasado de get es got. Le decimos, I got up at 8. ¿Ok, Ana? Yes. Can you ask the same question to another person? Yes. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Only if you say it in English. Can you repeat the question, please? Yes. What time did you get up this morning? Okay. Maria, what time did you get up this morning? I get up at 5 a.m. Ok. Only Guadalupe, no sé si alcancé a escuchar por ahí el verbo. ¿Lo expresaste en presente, I get up? Yes, Ok. because me preguntó es que me dijo esta mañana, como que, Yes, pero esta mañana ya pasó. yes. Ya estamos. Entonces sería, ¿Qué pasa si tú lo dices en presente? Get up, vas a decir me levanto. me levanto. Más bien me levanté, porque te preguntan a qué hora te levantaste. Aquí a lo mejor los confunde, chicos, que precisamente yo le dije a esta Ana, what time did you get up? Pero yo digo get up, ¿por qué yo digo get up, chicos? ¿Por qué? Porque yo le pregunto, pero yo les digo, pero ustedes digan got up. ¿Por qué yo digo get up y les digo a ustedes que digan got up en su respuesta? Porque le está preguntando a qué hora te levantaste, y nosotros tenemos que decir, me levanté, como de ya pasado. Pero yo también estoy preguntando en pasado, porque estoy diciendo a qué hora te levantaste. Es pasado. Porque se está utilizando el auxiliar did. Yes, thank you, Abril. Thank you so much. You're Yes, welcome. chicos, yo lo tengo que, en mi pregunta, como estoy preguntando, yo tengo que poner al verbo en su forma base. ¿Por qué? Porque tengo el auxiliar did que me va a indicar a la persona que aunque yo estoy diciendo get up, que se escucharía a lo mejor como presente el verbo, aunque en realidad está en su forma base, está indicando que el verbo está en pasado. Pero esa es la regla. Yo cuando pregunto o niego, el verbo lo pongo en forma base. Cuando ustedes están preguntando y están afirmando que se levantaron a cierta hora, acuérdense que en afirmaciones sí es el sujeto, entonces el verbo en pasado porque ahí no está el auxiliar. Yo en mi pregunta tengo al auxiliar y ya está indicando que el verbo está en pasado, por eso no es necesario que lo ponga en pasado. ¿Me explico? Es que no se confundan, chicos. Yo los tengo que poner así, pero ustedes cuando respondan y se afirman, pongan su verbo en past. Ok, next question. Regina, Yes. did you do exercise this afternoon? Did you do exercise this afternoon? Yes, I did. Okay. Can you ask the same question, Regina, to another person, please? Yes. Blanca.
Did you do exercise afternoon? This para referirnos a esta tarde. This afternoon. This afternoon? No, I didn't. Okay, very good. Aldo, what time did you arrive in class today? I arrived to my class at 15 past 7. Okay. 15 past 7. Good. Okay. Abril. How much money? Esa sería toda mi WH question. How much money? Y ahora sí viene el auxiliar, el subject y el verb. How much money did you spend yesterday? How much money did you spend yesterday? I es que no sé cómo se dice expense. ¿Es pasado? Expensed. I Spent, con una T. Spent. Es un Spent. verbo irregular. Spent es un verbo irregular, entonces no se le agrega D, tiene su propia forma, que es spent, igualito casi que en presente, spent, pero con una T en vez de una D. Ah, ok. I spent Ujú. 100. Okay, good. Very good, Abril. Can you do the question? Can you ask the same question to another person, please? Yes. For Blanca, Mhm. how much money did you expense yesterday? I spent Mhm. $80. Okay, very good, Blanca. Ana, were you happy yesterday? Were you happy yesterday? Yes, was happy. Yes, I was. Aquí el auxiliar es el verb be. So yes, I was. Okay, very good. Why? Why, Ana? Can we know? ¿Podemos saber? Can we know? Because was my family. Because I was with my family? Yes. Okay, good. Excelente. Chicos, estamos haciendo este ejercicio precisamente para que ustedes entiendan vean y logren identificar que aunque son questions, fíjense, ahorita yo le dije a esta Ana, ¿were you happy yesterday? Y sigue siendo una pregunta del simple past, pero ahora no utilicé el did. Why? Why didn't I use the auxiliary did, guys? ¿Alguien sabe? ¿Alguien que pueda decirme por qué no usé al did? Entonces, si es una pregunta del simple past. A ver, chicos. No sé si sea porque usó un adjetivo y no un verbo. O no. En los apuntes que me mandaste, ¿te acuerdas alguna vez? Y que vi cómo llevaste tu otro curso, Regina, sé más o menos por dónde vas. Y a lo mejor si andas por ahí, si es a lo que creo que te refieres, como que sí tienes razón por ahí. Pero algo más específico que hace precisamente que revisábamos la clase pasada, chicos. ¿Alguien
Answer. Teacher, yo honestamente lo que no entendí fue cómo inició la pregunta. Where. Where? Where Yes. de where? No, where. Es diferente a where. Where Es que do no. you, where do you live? Where do you live? Where. Ese es el WH word, la de dónde, where. Ajá. Y el were you happy? You were my friend. Es diferente al you were my friend. Oh, es que eso sí no sé qué significa, teacher. El were es el pasado de are. You are. Ah, ok. Ajá, entonces aquí le dije, were you happy yesterday? Pero ¿por qué utilicé el were you happy yesterday? En vez de decirle, did you happy yesterday? Porque usó el verbo to be de cero estar, ¿no? Exactly, guys, porque aquí mi verbo en la pregunta es, ¿estabas feliz? Y como es el verbo to be, chicos, yo les dije, el verbo be tiene esta característica del mismo ser el auxiliar, tanto en el presente, cuando él aparece en una oración en presente, por ejemplo, decir, Blanca is a doctor. Blanca is a doctor. Estoy afirmando. Pero si yo pregunto si Blanca es un doctor, voy a decir, ¿is Blanca a doctor? Precisamente porque ahí mi verbo es el verbo y él no requiere auxiliares. Él simplemente se coloca en la posición del auxiliar, que sabemos que en preguntas el auxiliar va primero. Por eso es que ahí digo is, primero pongo al auxiliar, que en este caso es el verbo be, al principio, is. Y después sigue el sujeto, Blanca, y después el verbo. Pero como mi verbo era el verbo be y ahora anda funcionando como auxiliar, pues ya no va a tener el verbo ahí. Ya va a tener el complemento, que en este caso sería a doctor. ¿Is Blanca a doctor? Entonces, yes, Aldo, good. Por eso es que ahí dije were, porque utilicé al verbo be como auxiliar, porque en mi oración es, ¿estabas feliz ayer? Good, Aldo. Guadalupe. Did you read a magazine or a book last week? No, I didn't. Okay, can you ask the question to another person? ¿Cómo era? Did Analiza. you Leíste, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la estructurarías con lo que siempre les he dicho? ¿Cómo estructuramos las preguntas? ¿Con qué empezamos? ¿Después qué sigue? Y así. Did you Ajá. Y después del sujeto sigue read? Did you read Y a magazine? ujú. Or a Yesterday. Ah, ok. Regina, did you read a magazine or book yesterday? No, I didn't. Okay, good. That's it, guys. Okay, now let's practice. Ahora vamos a practicar, chicos. Let's practice. Pero ahora ustedes lo van a producir. I want that you make 3 questions, guys, que estructuren 3 preguntas en simple past. Una para uno de sus compañeros. Más bien sus 3 para un compañero que ustedes quieran. Por ejemplo, digan, yo quiero saber más de Ana. Entonces yo le pregunto, pero que todos en past. Ana, did you buy clothes? Did you buy clothes this week? Entonces eso me interesa saber de Ana, si compró ropa esta semana. O puedo hacer una WH question. Ana, what did you do the last weekend? O what did you do? ¿Qué hiciste en tu cumpleaños pasado? What did you do on your last birthday party? O birthday, simplemente. Okay, so 3 questions, guys. Ya sea que sean short questions o WH question, pero para entrevistar a uno de sus compañeros en cuanto a su past. If you need help, si necesitan ayuda, I am here, guys.
5 minutes. 5 minutos para hacer sus questions y ahorita los vamos a preguntar. Ready, guys? Or do you need more time? Yes, teacher. Ready. Yes, teacher. Okay, I read your WhatsApp, Aldo. Ya lo leí, I read. No, es que no lo abrí, pero aquí me aparece. Okay, so, Aldo, let's start with you. Who are you gonna ask to? ¿A quién le vas a preguntar? Who are you gonna ask to? It's Regina. Okay. Where did you went to the beach this Okay. afternoon? Stop. Aldo, remember that in questions, it's not necessary to write or to put your
in past because you are using the auxiliary that indicates that the verb is already in past. Okay. So you put it in past. Okay, where did you went to the beach? Did you go to the beach? Ah, sí, go, sí, se me fue. Please repeat. Ya me revolví. Where did you go to the beach? I go in the beach in the morning. Where? Where? Okay. Sorry. Ay, no sé cómo decirlo. Okay, pero aquí yo estoy confundido. I'm confused, Aldo, because your question is, where did you go to the beach? So, Yeah, I went to the beach in Sinaloa. Okay. So tienes que ser entonces un poquito más, more specific, porque si le estás preguntando dónde fuiste a la playa, más bien sería como, podrías tener opciones, puedes decir, what beach did you go to? ¿A cuál Okay, playa fuiste? O in what city, ¿en qué ciudad? O yes, what city did you go to the beach in? ¿En qué ciudad? Para que sea más específico, porque si no se Bueno, es entiende. que no asimilé como que fuera así de que me dijera exactamente el estado, pues, pero no sé, una playa en Acapulco, Yes. Puerto Marqués, o sea, que sea Puerto Marqués, al ladito de no sé qué, de Rosarito. Okay. O sea, como que la alargaron un poquito más, pues. Okay. Yes. Okay. So, ¿Sí contestó o no? yes. Okay. A ver si acomodé mis ideas bien. Okay. I go to the beach in New Jersey. Okay. The name the beach is Long Branch. Okay. Is Yes, only one observation, Regina. uh-huh. Si tú dices I go, pues el go es del presente, entonces voy a la playa. Y él te preguntó que a dónde fuiste, entonces debe decir fui a la playa, el verbo en pasado. I went to a New Jersey beach, a una playa de New Jersey, por ejemplo. Okay. Yes. Yes. Tengan cuidado a la hora de contestar, chicos, porque estoy viendo que como que ¿cómo se llama? Todavía no se adaptan al past. Nos quedamos en el present y ya nos tenemos que adaptar al past, así que precisamente para esto estas activities, para irnos acostumbrando. Good. Next question, Aldo. Ana, where were you last weekend? Sorry, can you repeat? Ana, where were you go last weekend? Okay. I'm trying to understand your question, Aldo. Yo había entendido la entendí lo primero, pero ya cuando se las volviste a decir, dije, caray. Agregué el go, ajá. Yes. Sí, porque... Pero sigues utilizando el were, el verb be como auxiliar, porque acuérdate, tienes primero el where, ¿de dónde? Ajá, where de dónde, y después el where Y luego final. tienes el were del pasado de are, ¿verdad? Entonces ahí vas diciendo dónde estabas o dónde... porque sí, porque si no ya le estoy agregando dos verbos, ¿no? Exactamente. Bueno, no dos verbos, pero si tú le pones el go, cuando tú le pones el go, entonces como tu verbo es ir, ya necesitarías cambiar el auxiliar. Sí, es que al momento de leerla me sonó rara, por eso le agregué el go, pero escrita sí la tengo, where were you last weekend? Sí, ajá, por eso cuando tú la dijiste al principio yo entendí dónde estabas. Ajá. Pero si tú quisiste decir dónde fuiste, ¿qué quisiste decir para empezar, Aldo? ¿Dónde estabas el fin? Pues que lo mismo. O sea, estabas y fuiste, pues es donde fue. No, o sea, sí se va a interpretar como que, o sea, la información es similar. Ajá. La información es similar, pero... Ok, sí, ¿dónde estabas? Me parece bien, sí.
cuanto a la gramática, sí habría mucha diferencia, Aldo. Ok, sí. ¿Dónde estabas? Sí, sí. Ajá. Entonces, si tú dices, ¿dónde estabas? Que es el Ajá. verbo be, en tu pregunta, si tú lo analizas, dices, ¿dónde estabas? Ah, es el verbo to be. Entonces, él mismo lo utilizas en la posición del auxiliar. Vas a decir, where were you the Ajá. last weekend? Ajá. Pero si tú dices, ¿a dónde fuiste el pasado fin de semana? Entonces, como tu verbo es fuiste, que es el verbo ir, Ok, va. acuérdate que nada más el verbo be tiene esa característica. El resto de los Yes. verbos sí van a recurrir al auxiliar did. Yes. Ujú. A ver, entonces ya que organizaste tus ideas, ahora sí, ask your question. Where were you the last weekend? Ana. Se me faltó el Ana al principio. I went to buy to the center. Ahí sería ella, I was, ¿no? Oh, Yes, ¿no era porque ahora te la cambió Ana. Como tú ok. dijiste que era lo mismo, como tú dijiste que era lo mismo, ¿no? Que dónde eras, dónde estabas, pues ahora pues entonces fui. Pero precisamente Ana nos preguntaron, ¿dónde estabas? Y a lo mejor si nosotros decimos, fui a la tienda y pues estaba en la tienda, a lo mejor se podría interpretar, ¿verdad? Pero pues lo correcto nos están diciendo dónde estabas, o sea, un lugar. Oh, I was at home, estaba en casa, o I was at my mother's place. Chicos, cuando digo my mother's place, ¿qué entienden ustedes? Si le digo, I was at my mother's place. En el lugar de mi mamá, donde está mi mamá. Ajá, en el lugar de mamá. A lo mejor ustedes no van a decir, ¿y eso qué? ¿A qué se refiere con lugar? Es otra manera de decir como a la casa de mi mamá. Es una manera de decirlo, ¿ok? Para que a veces si ustedes quieren cambiarlo de house, ponerle place en ciertos contextos, ¿ok? Entonces, así Ana, where were you the last weekend? Okay, I was at my house cleaning. Okay, very good. And the last question, Aldo? Ya no quiero preguntar. Okay, María, how did you go to work this morning? Talking about clothes? No. Talking about clothes. Entonces si estás hablando de ropa sería otra question, Aldo. Mejor ya ni le muevas. A ver, es que como que entendí que me preguntó que... ¿Qué Yo entendiste, entendí que me Guadalupe? preguntó que si fui a trabajar esta mañana y luego entendí que ropa o Ujú. cómo. No, es que la primera sí la habías dicho. En la primera, Aldo, de la manera que tú lo hiciste, yo la interpreté y estaba bien, Ajá. pero en el contexto, cuando tú dices, how did you go to work? Ajá. How Suena did you como, go ¿es to que te fuiste? se interpreta que de qué manera, o sea, cómo fue ¿Cómo que me fui? fuiste al trabajo, en bicicleta, caminando, by foot, o sea, a pie, en el taxi, no sé, así cuando decimos how, ¿cómo? Si tú quisieras decir cómo en cuanto a Vestimenta. vestimenta, dirías, what did you wear today for work, for example, para el trabajo? What did you wear? ¿Qué usaste? Acuérdense que el verbo usar en cuanto a ropa no utilizamos el use, no decimos I use glasses, decimos I wear glasses. ¿Yes, Aldo? ¿Where de Entonces, serie estaba? O sea, verbo to be. no, es el W-E-A-R, wear, es diferente, wear. Weird, ok, ok. Entonces, decídete, Aldo, your first, la de la ropa o la de La de la ropa no me la sé, pero how did you go to work this morning? ¿Cómo fuiste al trabajo? How did you go? Okay. I left on my motorcycle. Ok. Entonces podrías decir by motorcycle o I rode my motorcycle. Cuando decimos rode es el verbo que utilizamos en pasado para decir que manejé, o sea, que me subí a la moto y fui a esa. Entonces, I rode my motorcycle.
Okay, guys. Okay. Thank you, Aldo. Blanca. Can Okay. you ask your questions, please? Yes. Abril. Did you go to the beach last summer? Can you repeat, please? Did you go to the beach last summer? Yes. I went to the Miami. Okay, I don't so remember the name of the beach. okay, but it was in Miami. Sorry? It was in Miami. Yes. Okay, tengo personas muy internationals. Regina que New Jersey, Abril que en Miami y yo nada más aquí al balneario, chicos, de mi ciudad. No, muy mal. Pero yo por trabajo. Pues ya quisiera yo estar dando estas clases allá en Miami, Abril, dándoles Bueno, clases sí. desde Miami, aunque sea por trabajo. No, Gaito, qué Pobre, bueno. pero en Miami, ¿no? Y Blanca también, que quién sabe qué hace rato mencionó, son nada más el rico siempre humillando al pobre. Okay, so good question, Blanca. Muy buena pregunta y la estructura también. Next question, Blanca. Maria. Were invited to the party last week? Were you invited to the party last week? Ok, Blanca. Déjame ver, porque aquí para que la pueda contestar Guadalupe. Entiendo que dices, what did you invite? By where? Where ¿Dónde? W-E-R-E. ¿Te invitaron a una fiesta la semana pasada? ¿Algo así? La pregunta, were you invited? ¿Invited o cómo se pronuncia eso? Yes. Were you invited? Invited to the party last week. Yes, sí está bien la estructura, Blanca, nada más que esa sería una voz pasiva en el pasado. Y está bien la estructura. Were you invited to a party the last weekend, o no sé, la última parte, no recuerdo, pero si tú la analizas, déjenme compartir aquí mi board para explicar, porque eso es interesante, aunque está bien gramaticalmente, pero no sería simple past, Blanca, y te voy a explicar por qué. Nada más dame un segundito. Wait. Espérenme, wait. Y la misma estructura te va a decir que no es un simple past porque no tienes una estructura de un simple past. Fíjense, chicos. Nosotros normalmente, y yo siempre les hago énfasis en el sujeto, verbo y complemento, que al final de cuentas esa forma de hablar es una voz activa, una active voice, que es lo que la forma en que normalmente todos hablamos, en active voice.
¿Y a qué se refiere una active voice y una passive voice? Fíjense. Active y passive voice. Esta es la que nosotros siempre usamos, es decir, la que yo les digo, un sujeto, el sujeto hace una acción y hay un complemento. Por ejemplo, Abril loves the school. Abril loves the school. Tenemos el sujeto, el verbo y el complemento. Hay un sujeto que hace una acción y hay un complemento que es parte de le da más información. Pero aquí en el complemento, chicos, tenemos los objetos. La función de los objetos. Y no sé si alguien o si ya se los he mencionado antes, pero los objetos o el término de objeto en la gramática se refiere a quien es alcanzado, afectado por la acción que realiza el sujeto. En este caso, ¿quién es alcanzado? ¿Quién recibe esa acción que Abril hace? ¿Quién la recibe, chicos? The school. The school. Ella es la que recibe, ¿verdad? A lo mejor aquí no nos queda tan claro porque decimos, pues, ¿cómo va a recibir que le encanta la casa? Pero si cambiamos el contexto de cambiamos la oración. Si yo les digo, my mom gives me money. Ahí otra vez tengo un sujeto, my mom. Tengo la acción, que es dar. Y el objeto, que es el que es alcanzado o afectado por la acción que el sujeto hace, que en este caso es dar. ¿Quién es el objeto entonces en esa oración? Cuando digo, my mother o my mom gives me money. ¿Quién es el objeto? ¿Quién es el que recibe esa acción que el sujeto hace? Money. ¿Dijo money? ¿Qué dijo teacher? ¿Quién es afectado por la acción que hace el sujeto? En este caso, my mom gives me money. ¿Quién es el que es afectado? ¿A quién es al que le dan? ¿Quién va a ser alcanzado por la acción que hace el sujeto? Me. A mí, ¿verdad? Por eso digo, my mom gives me. O sea que yo soy el objeto. Yo lo veo de esta manera, chicos, fíjense. Y esto lo vamos a ver, lo de la passive voice, y es un poquito compleja y es a veces un dolor de cabeza, pero se los voy adelantando. Imaginen, chicos, que en la active voice que tengo aquí que les puse, hay un sujeto, y yo se los digo así. El sujeto lanza una flecha. Soy malo dibujando, chicos, pero imagínense que esta es una flecha. El sujeto lanza una flecha que sería el verbo. Este es el sujeto. El verbo, que sería la flecha, que es la acción. Y el complemento, chicos, en el complemento va a haber una persona como un tiro, ¿cómo se llaman estos tiros? Como un... Ay, se me fue la palabra. Tiro al blanco, creo, ¿no? Como un tiro al blanco, ¿no? No sé si sea tiro al blanco, pero imagínense así, que hasta tiene numeritos. Entre más le pegas al centro, más es bueno, ¿verdad? Entonces, imagínense qué es esto, un tiro al blanco. Que entonces este sería el complemento. Y en el complemento acuérdense que está el objeto, es decir, quién es alcanzado por la acción que hace el sujeto. Sería el objeto. El objeto le ponemos aquí, la O de objeto. En esta acción, bueno, en la que les decía, mi mamá, my mom, ella sería el sujeto, ¿verdad? My mom. Después, mi mamá hace una acción, es decir, lanza una flecha. Esa es la acción. Vamos a suponer que la flecha es la acción, que en este caso es dar. Gives. Y alguien va a recibir esa acción.
que en este caso, ¿quién sería el tiro al blanco? ¿A quién representaría? Ya dijimos que es el objeto en la oración. ¿Y quién sería el objeto en esta oración? My mom gives me money. ¿Quién es alcanzado? ¿Quién va a recibir esta acción? Dijimos que me, ¿verdad? Entonces yo soy el objeto. My mom gives me, y el complemento, pues, money. Que pues el objeto y el objeto es parte del complemento, chicos. Entonces, esta es una voz activa, porque hay un sujeto activo que él es el que hace la acción. Y la voz pasiva es cuando no importa el sujeto, chicos, no es irrelevante, no es relevante más bien, no es relevante el sujeto, sino quien es alcanzado. Más bien, el objeto es el que es importante aquí. Y obviamente, pues, la acción que recibió. Y esta passive voice, chicos, la utilizan mucho las revistas, los programas, los noticieros, los periódicos. Y la voz pasiva, precisamente, como no importa quién hace la acción, sino en sí la acción y quién es afectado por la acción, por eso es que ahí se utiliza la passive voice. Y en sí la passive voice es cuando no queremos decir quién hace algo o quién hizo algo, o cuando que no tiene importancia, o que no lo queremos cubrir, o simplemente que no sabemos. Un ejemplo. Cuando decimos a ver, un encabezado de un periódico. México recibió... no, México no. No, el presidente, fíjense. El presidente fue recibido por las personas. El presidente fue recibido por las personas. Aquí en este caso, chicos, si ustedes analizan, el presidente no hace la acción, porque si él la hiciera, dijera, el presidente recibió a las personas. Entonces, esa sería una passive voice. ¿Por qué? Porque aquí al que ponemos en el sujeto, the president, él no hizo la acción. Porque si él lo hubiera hecho, acá como se las ilustré, diría el presidente recibió, ¿verdad? Received. El sujeto, el verbo. Pero como él no lo hizo, no puede ser al activo. El sujeto no es el activo. Él fue el que recibió, entonces es el pasivo. ¿Y cómo nosotros formamos una voz pasiva? Para indicar que el sujeto no hace la acción, sino que él la recibió, pues ahí es donde entra el verbo be. Y depende si es una voz pasiva en presente, en pasado, en futuro, en todos los tiempos va a haber. Pero el que vamos a conjugar siempre de acuerdo al tiempo va a ser el verbo be. Si yo digo que fue recibido, estoy hablando en pasado, ¿verdad? Entonces diría, the president was, fue. Y el verbo, la acción, la tengo que poner en participio. El verbo en participio, que sabemos que los verbos regulares en su forma pasada y participia va a ser la misma. Entonces aquí va a decir, the president was received, fue recibido, y aquí le puedo poner por las personas, by the people. Pero esta es una voz pasiva. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque en tu pregunta, Blanca, precisamente tienes una voz pasiva. Tú dijiste, el sujeto no hizo la acción, no le estás diciendo a Regina que sí, o a María, no recuerdo quién le preguntaste, no, Regina no invitó. Tú estás diciendo que si el sujeto es al que invitaron, por eso es que utilizaste ahí el were, porque le estoy diciendo que en la voz pasiva el verbo be es el que vamos a conjugar de acuerdo al tiempo. Y entonces acuérdense que cuando el verbo be está involucrado, el mismo va a ser el auxiliar. Por eso es que ahí sí te dio que el were estaba al principio.
y luego dijiste were you, y aquí, hasta aquí dice fuiste o eras, fuiste o estuviste o estabas, depende cómo se interprete el verbo be. Acuérdense que es 0 estar. Entonces aquí puede decir fuiste o estuviste. Ajá, o eras o estabas. Y fíjate que tú incluso pusiste tu verbo así. Were you invited? ¿Por qué? Porque les dije que en la voz pasiva los verbos van en participio. Aquí tú puedes decir, pero ¿qué no? El ed es para pasados, el ed funciona entonces para los pasados y los participios. En los regulares esta va a ser su forma para ambos. Entonces aquí, por tener el verbo be y tener el verbo en ed, porque si fuera simple past, acuérdate que para empezar, en el simple past sabemos que si tienes al verbo invitar, entonces acá tendrías did. Y el verbo lo tendrías en forma base. Sin embargo, tienes el verb be, el auxiliar del verb be, y aparte tienes a un verbo, pero ya el verbo lo tienes en pasado participio, que esas es las estructuras de las passive voice, donde siempre vas a tener al verb be y siempre vas a tener los verbos en pasado participio. Pero ese es un tema muy complejo, chicos, y que se necesitan saber todos los tiempos para poder llegar a la passive voice. Así que no se estresen, ahorita nada más para mostrarles que en realidad no es mentira lo que les digo. Si el verb be está como verbo principal, entonces pónganlo como auxiliar, pero aquí vemos que tenemos el were y tenemos a otro verbo, pero está en pasado participio. Entonces ya no terminamos, chicos, las questions, pero pues al final de cuentas es mejor que todo quede claro, chicos, a seguir pues cometiendo algunos mistakes. The next class, guys, we continue. Veo que todavía el simple past pues nos causa conflicto, nos causa un poquito de confusión y es normal el simple past y todos los tiempos, chicos, no es de que hay en una clase y ya quedó para siempre todo, ¿no? A lo mejor podemos comprender, vamos a tener la noción, pero siempre vamos a estar cometiendo a lo mejor algunos mistakes y es precisamente que tenemos que estarlo practicando así para ver y irlos corrigiendo. Y entonces, lentos pero seguros, chicos. Questions, guys, before we go? Piece of cake, teacher. Okay, good. Very good, guys. Bueno, entonces, les voy a enviar, chicos, pues ya saben, tenemos ya esta vez lo del dialogue, un nuevo diálogo. Entonces se los voy a enviar por ahí el dialogue y les voy a enviar más ejercicios del simple past. Ahora sí van a tener pues ya el fin de semana para trabajar más en ellos, en el simple past. Y chicos, vamos al capítulo 4 de Alien Alert. Sí, ¿verdad? Porque revisamos las del capítulo 3. Entonces también no olviden lo del book, guys, el capítulo 4, y entonces también les mando questions para que ya las vayan teniendo y el siguiente clase discutirlas aquí. Y van a ya entender un poquito más del pasado ya en el libro, ahora que ya lo hemos visto, porque también tiene mucho pasado ese libro, entonces ya van a poder saber por qué está estructuradas así las cosas. Y analícenlo, chicos, si ustedes ven un verbo en pasado, vean ahí toda la estructura, que antes está, si es negación van a tener al didn't, o si es el verb be, pues van a tener el mismo verb be como negación. Entonces, cuestiónense siempre que estén leyendo esas estructuras, chicos, también. So, guys, thank you so much. Thank you. I see you the next class. Have a very good rest of this week, and obviously a good weekend. Thank you, guys. Thank you, teacher. Thank you. See you. Thank you, teacher. See you. See you guys.